dentro de la serie de oración, vimos, bueno, el pastor vio la oración del Padre Nuestro, que no es una oración para este pacto. Vimos los distintos tipos de oraciones, vimos que había distintos tipos de oraciones, vimos la oración de fe, de ruego y súplica y la unánime. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con la oración. Ya. Algo importante sobre la oración. Vimos dentro de la oración de fe que teníamos que orar la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios la encontramos en la palabra, por lo tanto usted tiene que conocer la palabra para saber cómo orar. Vimos que la oración de fe le habla a las cosas, a las situaciones, a las personas, a las instituciones, a los países, a todo, le habla directo. Ok, eso implica que nosotros tenemos que usar nuestra autoridad. Y eso es importante que usted comprenda, porque si no va a hablar sin... Si usted no sabe la autoridad que tiene, no va a poder usar la autoridad que tiene. ¿Me entiende? Si, por ejemplo, yo la otra vez iba manejando y pasó alguien muy importante, no sé quién era, iban autos estos grandes, oscuros, con escolta, con motos, con radiopatrulla, no sé, debe haber sido el presidente, alguien así, muy importante. Y lo que me llamó la atención es que el carabinero hacía así y se cruzaba. Y uno tiene que someterse a su autoridad. Uno no le tiene que preguntar, ¿y qué está pasando? ¿Quién viene? No. Él usa su autoridad y el resto se tiene que sujetar. Y eso es súper importante, me hizo pensar, porque yo dije, bueno, a veces uno cree que usa la autoridad, pero a veces si no la comprende. Si el carabinero no sabe la autoridad que tiene, no va a tener la autoridad y la confianza para ponerse delante de otro auto y bajar la velocidad además y hacerlo a un lado. Él tiene que saber la autoridad que tiene. Si yo le pongo esa ropa a una persona cualquiera, ya trata de hacer lo mismo, no va a ser tan efectivo como ese carabinero. Porque él sabe que su palabra es ley, que si alguien le llega a poner un pelo encima, se va con problemas detenido. Entonces, él sabe quién es, sabe lo que puede hacer, sabe lo que tiene. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. Amén. Y la autoridad es algo que no se entiende en muchas partes. Por eso la iglesia cristiana no es tan efectiva como debería serlo, por desconocimiento. El cristiano es autoridad porque tiene a Cristo dentro de sí. Los cristianos al principio se llamaban cristianos porque eran pequeños Cristos. Así de literal. Pero nosotros decimos, sí, cristianos, sí, que creen en Cristo. No, pues usted es un pequeño Cristo. Cristo está dentro de usted. Cristo habita en usted. Usted tiene la autoridad de Cristo. Y bueno, esa autoridad es para usarla. Dice la palabra que... vamos a Mateo 18, 18. Este es un clásico, así como Juan 10:10. Uno se los aprende porque se repite. Son fáciles de aprender. Mateo 18, 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, tenemos una responsabilidad de ejecutar algo.
Y la palabra atar quiere decir prohibir. Y la palabra desatar quiere decir permitir. Entonces yo puedo leer: de cierto os digo que todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Entonces hay un movimiento espiritual resultado de mi autoridad. Usted puede ejercer su autoridad en su trabajo, si es profesor en su clase, si es alumno en su curso, si tiene un negocio en su negocio, si tiene un rango de autoridad, digamos, social, también puede usarla. Y no se trata de decirle a la gente que haga las cosas de acuerdo a su criterio, tienen que hacer lo que usted quiere, sino que esta autoridad es una autoridad espiritual. Dice la palabra que podemos atar y desatar cosas en el cielo. Entonces yo puedo atar demonios, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra potestades, ¿ya? Que gobiernan las regiones celestes. ¿Y dónde estamos nosotros? En las regiones celestes. Entonces se fija que este movimiento espiritual es terrenal y aéreo, no sé cómo llamarlo, en las regiones celestes. Lo que nosotros hacemos es espiritual. Cuando usted conversa con alguien, está haciendo una actividad espiritual. Cuando usted está comprando en el supermercado, está haciendo una acción espiritual. Tenemos que cambiar totalmente la forma de pensar. Bueno, dice entonces Mateo 18 que nosotros tenemos autoridad. Y de hecho, no quiero dar el versículo sin antes confirmarlo, porque a veces se me confunden. A ver. Ok, ya. Mateo 28, 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Toda potestad les es dada a Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles, etc. Ok. Y también bueno, hay otro versículo dentro de Mateo, se me perdió, y también habla sobre la autoridad. Ok, Cristo nos dio autoridad a nosotros para usarla. Eso es Él tiene la autoridad, bueno, Él está dentro de nosotros, y nosotros como pequeños Cristos, toda la potestad que se le ha dado a Cristo nos la dio a nosotros. Amén. Para que lo usemos como reyes y sacerdotes. Los reyes que dan órdenes, utilizan su autoridad. ¿A usted alguna vez ha visto a un rey que cuando tiene que hacer algo lo hace él mismo? No. Él manda a alguien a hacerlo. Es como los gerentes en las oficinas, en las empresas. Ellos no están ejecutando las acciones. Ellos tienen reuniones y conversan y toman decisiones. Y mientras más alto el puesto, más reuniones tienen y más hablan y menos hacen. Porque es mayor la autoridad. Y tiene a alguien que se encargue de hacerlo. Nosotros tenemos a ángeles a nuestra disposición para utilizarlos, como lo vimos en la clase anterior. Y están esperando que nosotros le demos voz a este precepto, a la autoridad. ¿Y ellos a quién responden? ¿A mi autoridad de Carla? No. Autoridad de Dios hablando con mi boca.
¿ok? Por eso muchas personas dicen, ¡ah, qué engreído! Se está dando órdenes. No, no soy yo, es Cristo en mí. ¿Mm? Ok, bueno, entonces Dios nos dio autoridad para prohibir y también para permitir. Y esto es algo que ha traído también tristeza a muchas personas, porque creen que muchas de las situaciones que están viviendo es porque Dios se las mandó. Creen que no sé, sus hijos se enferman, Dios me dio esta enfermedad para que yo sea más humilde, para que mi marido se acerque más a mi hijo, para que mi familia me tome más en cuenta, para que finalmente las enfermedades a mí me producen una situación muy repulsiva, porque producen todo un sistema social, familiar en torno al enfermo. Y el enfermo, en vez de querer ser sano, quiere seguir estando enfermo porque encuentra que es súper bueno. Todos le ponen atención, todos le preguntan cómo está. Me pasaba a mí, por ejemplo, cuando estaba esperando a mis hijos, viene el típico, la depresión postparto. Yo creo que debe ser por eso, porque cuando por 9 meses a uno le pregunta, oye, ¿cómo está? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está el bebé? Y todos se preocupan de uno. Y después que nace el bebé, nadie más te preguntó cómo estabas tú. ¿Cómo está el bebé? ¡Uy, qué lindo! Y la abuelita le llama y habla por teléfono con el bebé. No habla nada del bebé, pero llaman por teléfono para hablar con el bebé. Y nunca más se acuerda del bebé. Y uno dice, ya no existo. Nadie se preocupa de mí. Nadie me quiere. ¿Se fija? Y es porque produce las personas con cáncer, también les pasa mucho, las personas que están postradas. Claro, hay situaciones que son enfermedades como alimentadas. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener harto cuidado con estar permitiendo situaciones que no convienen. O sea, una enfermedad no es algo que nosotros tengamos que permitir, es algo que hay que cortar. Amén. Por ejemplo, bueno, mi hijo, ustedes saben que recibió sanidad, pero los síntomas han vuelto y él encuentra que es súper conveniente que, por ejemplo, en el colegio no le exijan algunas cosas porque ve beneficio en eso. Entonces hay que tener tanta sabiduría para manejar no solo la vida, sino que el ambiente. Si una persona se está alimentando de esto, tiene que comprender que él ya es amado, que él es fuerte, que él es capaz de todo en Cristo. Y así cada uno de nosotros, comprender que no hay ningún beneficio en una maldición. Eso es maldición. Yo no puedo obtener un beneficio, una bendición de una maldición. ¿Ya? Entonces tengamos cuidado de no estar permitiendo la obra de Satanás. No existe un versículo en la Biblia que diga que Dios está en control. ¿Ya? Las personas dicen, no puedo ejercer la autoridad. Por ejemplo, yo antes oraba y decía, bueno, Señor, si es tu voluntad que Él sane, sane. O sea, desconocimiento y no usar autoridad, o sea, todo mal. Porque a nosotros se nos dio esa autoridad para usarla. Es como un arma que nosotros tenemos. Dios nos entrega una metralleta, pero yo no sé usar la metralleta, sino que la miro, la tomo, me la cuelgo, tal vez la puedo transportar, pero no sé manipular esta arma. ¿Y esta arma cómo se aprende a manipularla? Con la palabra. Conociendo los versículos que me hablan de la autoridad que yo tengo. Usted tiene una autoridad para usarla. Me acuerdo una vez orábamos. No, fue un sueño. Fue un sueño que tuve que yo me veía, y con varias personas de la iglesia,
que estábamos vestidos con, así como SWAT, como comandos, con casco, con chalecos antibalas, con cuchillos y armas de todo tipo. Pero ahí estábamos sentados en un living, me acuerdo. Y venía el Señor Jesús y yo decía, pero, a ver, no entiendo. Y Él nos decía, bueno, están con todas las armas, tienen todo, pero no lo están usando. Entonces, la misión era aprender a usar todo ese armamento que teníamos, que era imbatible, o sea, teníamos pistolas y armas así para ganar cualquier guerra cada uno. Pero si no las sabíamos usar, estábamos ahí sentados, tomando café. Y claro, el Señor nos ha dado todo, pero hay que aprender a usar. Entonces, Dios no está en control. Si nosotros cedemos a nuestra vida a Él y nosotros le cedemos nuestro corazón y le decimos, ok, Señor, toma control de mi vida, te lo enseño, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, ahí yo le estoy cediendo control. Pero Él no está en control de un incrédulo. Solo el que ha cedido el control a Dios. ¿Y cómo me cedo a ese control? Es sometiéndome a su palabra. Decidiendo la palabra es mi estándar, la palabra me rige, yo creo la palabra, me alineo con la palabra. Amén. O si no, tampoco es un defecto. Ok, entonces, la autoridad, tenemos que usar autoridad. Incluso el hombre, sin conocer a Dios, tiene autoridad. El ser humano tiene autoridad porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y le dijo Dios, te doy, bueno, en Génesis 1:16 creo que es. Génesis 1:26. Bueno, dice, hagamos al hombre. El 27, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Y esto autoridad se lo dio al ser humano. Y no se le quitó. Entonces el ser humano, el incrédulo, puede tener una autoridad. Él puede crear, pero limitada y con consecuencias, porque esta autoridad, cuando el ser humano incrédulo la usa, trae consecuencias en que él es el que produce situaciones y no glorifica a Dios. De ahí viene el reiki, de ahí viene la brujería, magia negra, magia blanca, amarilla, ¿cómo le quiero poner? Hay efectos espirituales que las personas pueden ocupar, pero con consecuencias de autodestrucción, a corto o a largo plazo, pero va a traer destrucción. Y bueno, entonces nosotros estamos en control sobre la mayoría de las situaciones. ¿Por qué? Porque las estamos permitiendo o las estamos prohibiendo. Ya. Vimos, bueno, ahora vamos a ver la oración de acuerdo. Mateo, bueno, estábamos ahí mismo, 18-19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, esta es la oración que decíamos que era 1 más 1, eran 3.
Y la gente no le gusta escuchar esto porque no quieren asumir que están viviendo, que lo que están viviendo es por culpa de ellos, por responsabilidad de ellos. Dios no lo envió, Dios no envió el sufrimiento que están viviendo, sino que ellos lo han permitido. Y es más fácil decir, Dios lo quiso, ok, tengo que hacerme cargo. Las personas por lo general, cuando uno les comparte esto, creyentes, que de trasfondo muy religioso, uno les comparte esto y lo ven como orgullo, como soberbia. Y no es soberbia. Soberbia es decir, yo no me someto a eso. Entonces, es la autoridad para ser usada. Por esto la oración de fe es desconocida en las iglesias y de hecho muchas veces es eliminada. La autoridad que trae la oración no es algo aceptado en muchas partes, por desconocimiento. Ok, entonces la oración, de acuerdo, me dice que yo me puedo poner de acuerdo con otro hermano y usando la fe y la autoridad que tenemos juntos, nos ayudamos mutuamente, colaboramos y hacemos una como alianza de oración. ¿Ok? Dice la palabra que somos un cuerpo, yo necesito de otro hermano. Siempre Cristo nos hace unirnos. Recuerde que la oración es por el amor que tenemos, que el amor que tenemos con el Padre nos hace orar. Y esta oración también nos hace compartir con otro hermano ciertas situaciones. Por ejemplo, dice la palabra que si vemos a un hermano que está mal, que está con problemas, ¿qué debemos hacer? Conversar, involucrarme. Yo no me puedo desconectar del resto. Somos un cuerpo, somos todos conectados unos con otros. Podemos entonces ayudarnos también unos a los otros, animarnos unos a otros, mutuamente llamarnos la atención también, exhortarnos cuando es necesario y también orar juntos. A veces hay como personas que son súper buen equipo de oración, como que lo que a uno se le ocurre, no se le ocurre al otro y así como que hacen bien un buen equipo. Busque un compañero de oración. Puede ser un amigo, su mamá, su hija, su marido, su señora, un amigo, incluso pueden ser, sería súper bueno, por ejemplo, que hubieran equipo de Recoleta con autoridad. Bueno, tú vas a tener que editar. No podría ser una... Bueno. Estaba cogiendo la llamada. Bueno, pero ya, ok. Bueno, usted no se desconcentre, por favor, que esto en primer lugar es para usted, así que... Perdón. Usted que va a tener que dar examen también. Ok, entonces, ya, concentrémonos. Entonces, estábamos hablando sobre la oración de acuerdo, y estamos todos o tres congregados en su nombre, está también Cristo en medio de nosotros. Ok. Entonces está su unción, su poder, su manifestación, su disponibilidad para que cualquier cosa que nosotros pidamos, de acuerdo a la voluntad del Padre, sea manifestada. Ok, Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Recuerden que esto es una oración del Antiguo Testamento, ¿ya? El Antiguo Pacto. Siempre tenemos que tener ese eje, de dónde estamos hablando, cuál es la posición en la que yo estoy hablando, qué cosas tomo, qué cosas son del Antiguo Pacto. Ok, ¿cuán bueno es el bueno? Sí, es bueno. En este pacto también es bueno habitar los hermanos. ¿Y qué pasa? Hay bendición cuando nosotros estamos juntos. Es distinto cuando está, por ejemplo, la Florida juntos, cuando está Recoleta juntos, cuando nos juntamos todos y cuando vengan las otras iglesias. Es distinto. Cuando yo oro sola, es distinto cuando yo oro con Mariel. O cuando oro con otra persona. Es porque hay una unción. Y esa unción ya no viene del sacerdote en el Antiguo Testamento, sino que viene directamente de Dios hacia nosotros. O desde nosotros. Entonces, pero sí hay bendición cuando nosotros oramos. Cuando nosotros compartimos. Porque cuando oramos no solamente determinamos una situación, un objetivo y dependiendo de la situación es la oración que vamos a usar y es una situación estratégica y usamos la palabra específica, sino que también se produce una conexión espiritual, sin ser espiritualista, sino que mi espíritu se está conectando con el espíritu de mi hermano, y que es el espíritu de Cristo. Y es como Cristo quiere que estemos. Entonces busque un partner. Orar en el Espíritu. Ya. Vamos a Primera de Corintios 14:14. Si se fija, siempre la palabra lo va a llevar a Cristo. Y Cristo siempre lo va a llevar a la gracia y su gracia siempre lo va a llevar al amor. Siempre, es un recurrente, es como una espiral, siempre se va repitiendo este tema. Y vamos a ver acá que parte por el amor, seguir el amor. Y también procuren los dones espirituales. Pero, ¿qué es lo primero que menciona? Seguir el amor. Y luego los dones espirituales. Ahora dice, pero por sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Pero de dónde partió todo? Partió del amor. Si yo no tengo amor por mi hermano, no voy a querer profetizar la bendición que tiene para él. ¿Se fijan? Amén. Siempre en las iglesias o las congregaciones, en los grupos donde hay un gran amor, hay gran manifestación del Espíritu Santo. Cuando es amor genuino, no es un amor falso, no es un amor de palmadita en la espalda, sino que cuando dejamos que el amor de Cristo fluya, viene, y en consecuencia, si nosotros lo permitimos, manifestación del Espíritu Santo. Amén. Porque
el que habla entonces en lenguas no habla a los hombres, sino que a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces cuando oro en lenguas, ¿ya? Estoy hablando directamente con mi espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y Él va a hablar la oración perfecta que yo necesito para cada situación. Ahora podríamos decir, la hago fácil, entonces hablo puro en lengua nomás, y así hablo siempre perfecto. Pero dice la palabra que también oremos con palabras para que nuestra mente sea edificada. Ok, pero también es importante buscar la interpretación. Si yo solamente oro en lenguas y no busco la interpretación, no voy a poder saber cuál es la solución a una situación específica. Por ejemplo, el Espíritu Santo te puede decir ya, ok, te da una idea, tú estás hablando en lenguas y te está dando la solución para una situación que tú estás viviendo. Pero si no pediste la interpretación, eso va a pasar. Busca la interpretación, pide al Señor que te dé la interpretación. Y si no has profetizado nunca, no te preocupes. Eso ya va a venir. Pero cédete al Espíritu Santo. Si yo no me cedo, acuérdense que el Espíritu Santo no obra a pesar de mi voluntad, sino que con mi voluntad. Entonces, cédase y va a comenzar a interpretar en situaciones específicas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A mí me ha pasado, por ejemplo, que voy manejando y orando en lenguas y el Señor me dice, cámbiate de pista. Yo me cambio de pista. Y justo pasa, no sé, un camión con troncos y con cosas que se le vienen cayendo. Y fue porque hubo una interpretación a una lengua. Ok. Si oramos en lengua, a ver, ¿por qué existen las lenguas? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué el Espíritu Santo nos tuvo que dar un idioma que yo no entendiera? Porque mi mente racionaliza todo y somete a mi conocimiento toda situación. Entonces Dios tuvo que crear un idioma que yo no entendiera para no racionalizarlo y que de esa forma yo pudiese usarlo sin necesidad de comprenderlo. Ahora, Dios también, como es su idioma, también nos quiere decir cosas. Y es por eso que tenemos que buscar interpretación. Pero no siempre va a haber interpretación. No siempre va a haber un mensaje. ¿Okay? Muchas veces es nuestra mente la que está haciendo... Acuérdense que el proceso de renovación del entendimiento tiene un proceso también biológico. Entonces nuestras células probablemente están siendo activadas en ciertas áreas al usar nuestras lenguas. Si pudiésemos analizar con un escáner una persona hablando en lengua, yo sé que van a encontrar. De hecho, hicieron un estudio, ahora que me acuerdo. Son misterios. Sí, se han hecho estudios en neurobiología, en que han puesto a personas hablando en lenguas en un examen de resonancia magnética. Y han visto estimulación de distintas áreas del cerebro que se estimulan distintamente a cuando uno las habla, comprendiendo lo que está diciendo. Son, maravillosos. Búsquelo en internet. Yo lo busqué por curiosidad. Dije, ¿tendrá alguna influencia? Sí. Ok, no me acuerdo de qué universidad, pero en Estados Unidos lo hicieron. Ok. Sí, hay una universidad que se dedica a hacer estudios biológicos, pero es una universidad cristiana.
y hace así esas locuras. Ponen a personas a hablar en lenguas y les hacen electrocardiogramas, no sé, distintas cosas. Ya. Y es cuando la ciencia y la palabra se unen y no se contradicen. Ok. Entonces, la palabra cuando sale de nuestra boca es la oración, es Dios hablando a nosotros. Ya. Se ha malentendido esto y muchas veces se dice, ok, no, está hablando en lengua, hay que callarlo, porque todo se tiene que hacer decentemente y en orden. Sí, Dios es ordenado, pero esa situación para ese versículo era para, no me acuerdo qué iglesia específica, que eran bastante desordenados, creo que era Corintios. Ok, pero el Espíritu Santo no es desordenado. Cuando nosotros nos cedemos al Espíritu Santo, Él no anda haciendo escándalo, no es escandaloso. Él es alegre, Él es entretenido, pero no hace cosas que producen desagrado. ¿No? Yo he visto personas, no sé, que dicen que están bajo la influencia del espíritu y cosas así, y hacen cosas feas, pero eso no me da buen testimonio, personalmente, no sé si hay algo más allá. Ok, entonces oramos la oración perfecta, oramos sin el intelecto para no racionalizar todo. Muchas veces cuando nosotros oramos con el intelecto, tendemos es que tengo que ser estratégica, tengo que usar el versículo no sé cuánto, no dije esta palabra, tal vez la oración no fue efectiva. Y es porque nuestra mente tan cuadradita y a veces no nos deja fluir con el espíritu. Entonces las lenguas rompen todo eso. Amén. No hay filtro. Ok. ¿Quiere usted profetizar? Ore en lenguas. ¿Quiere usted interpretar? Ore en lenguas. ¿Quiere usted ver que Dios le muestre el futuro? Ore en lenguas. ¿Quiere Dios que le muestre lo que está ocurriendo a las personas? Ore en lenguas. ¿Quiere ver usted la solución para situaciones? Ore en lenguas. ¿Quiere usted ver una mayor manifestación del Espíritu Santo? Ore en lenguas. Ese es el paso número 1. Sin lengua usted no va a profetizar. Que es el 1. Ese es el que abre al resto. Entonces, ok, 14:15, 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué es importante usar los dos tipos de oración? Porque recordemos que la oración que es con el entendimiento declara, somete, usa su autoridad. Glorifica a Dios, exalta a Dios, renueva este corazón que está acostumbrado al yo y exalta. Acuérdense que ser humilde no es decir que uno es menos de lo que es, sino que exaltar la grandeza de Dios. Es posicionarse en el lugar que nosotros estamos, que nos dio, pero exaltamos a Él. No decir yo soy pobre gusano, no. Entonces, mi pensamiento renovado con las lenguas y mi mente también es edificada con la oración que uno hace en el idioma que usa.
se pueden combinar, no son excluyentes. Usted puede estar cantando en lenguas y después canta en el espíritu, o canta por palabras, perdón. Puede estar diciendo un mensaje en lenguas. Hay dos cosas. Uno es hablar en lenguas y otro es el don de lenguas. Eso lo van a ver con los dones espirituales. Ya son cosas distintas. Pero el hablar en lenguas es una manifestación de que esa persona su espíritu ha sido renovado. No es una condición, ¿ok? No me malentiendan. No quiere decir que si una persona no habla en lenguas no es salva, ¿ok? Sino que una persona cuando habla en lenguas manifiesta que dentro de esa persona está el Espíritu de Dios. Pero recuerde que dependiendo de la voluntad de la persona es si lo va a manifestar o no. Que si una persona no quiere hablar en lenguas, no va a hablar en lenguas. Ok, entonces hablar en lenguas nos ayuda. Vamos a Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Pues, bueno, ¿qué debilidad? Cuando tenemos esa patita de barro, como dicen, en los pecados ocultos, no. No. ¿Ya? Es que hay gente que manipula la palabra y le da cualquier sentido. ¿Okay? Entonces, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando somos en algunas áreas tenemos debilidades. ¿Ya? En algunas partes, por ejemplo, a mí me cuesta creer por cuentas específicas que pagar, por ejemplo. Me cuesta creer por una casa, por ejemplo. Tuve que pedir un crédito para comprar una casa. ¿Ya? Todavía, esa es mi debilidad por el momento. Todavía necesito recurrir al sistema humano. ¿Ya? Pero él me ayuda. Y dice que nos enseña. Entonces, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque no sabemos todas las situaciones. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí hay dos cosas. Una es el Espíritu Santo hablando en lenguas a través mío, y otra cosa es qué está haciendo el Espíritu cuando está orando. A veces hay una oración con un gemir, con un ruego, con un sentimiento profundo que sale del estómago, como que... Y es, por lo general, pensando en intercediendo por otra persona. No es que yo diga, ¡ay, pobrecita de mí! No. ¿Ya? Eso no es el Espíritu Santo, no es un gemido del Espíritu. ¿Ya? Es, ruego por esta persona. Y es como, de pronto sale el gemido, no lo busque, no fuerce las cosas. ¿Ya? Déjense llevar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que está intercediendo ahí? ¿Quién es el que está hablando? ¿Soy yo? No, es el Espíritu dentro de mí que utiliza mi boca para orar, para gemir por otro. ¿Quién es el único intercesor? Jesucristo. Ya, eso es siempre así. No trate de tomar el lugar de Cristo.
Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Nunca trate de tomar el lugar de Cristo con muy buena intención, pero nunca. ¿Ok? Cristo es el que hizo la obra. Él es el originador y el consumador de la fe. De Él viene, no de mí. Dios, nosotros damos la palabra, pero Dios da el crecimiento. Entonces nosotros cuando queremos hacer estas cosas como estas ayuditas, como que queremos que la gente crezca rápido, por ejemplo, o queremos como que empujar las cosas, eso puede traer destrucción a otra persona. Si una persona no está preparada para dar un paso y usted lo empuja, se va a caer. Y eso va a ser mucho más grave que haber esperado a que diera el paso solito. Así que tenga paciencia. Con las personas que usted tenga alrededor, no tome el lugar del Espíritu Santo. Usted no convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que lo hace. ¿Okay? Y ore en lenguas. Si usted está pasando por una situación en particular, ore en lenguas. Si no sabe cómo orar, ore en lenguas. Si no sabe qué decir, ore en lenguas. Ok. Otra oración, la oración de consagración. En la oración de consagración, yo oro lo que no sé. ¿Ya? Es decir, cuando no sé la voluntad de Dios para cierta situación, se lo consagro a Dios. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es el auto que se tiene que comprar? ¿Aparece en la Biblia? ¿Aparece en la Biblia la mujer con la que se va a casar o el varón con el que se va a casar? ¿Aparece en la Biblia los zapatos que se tiene que poner el día de hoy o mañana? Hay cosas específicas que no aparecen y nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. ¿Okay? Entonces hay situaciones en que nosotros las consagramos. ¿Okay? Por ejemplo, un tío me pedía que orara por él, con él, nos pusimos de acuerdo, porque quería arrendar una casa. Bueno, pusimos de acuerdo, le dije, ya le conté cuál era la oración, de acuerdo. Ya, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Tenemos la misma dirección? Sí. ¿Estamos unánimes y de acuerdo? De fe le vamos a hablar de la situación. Pero me dijo, ya, pero es que yo no sé si Dios, yo no sé quién es la familia que va a venir a habitar en la casa. Ya, entonces consagremos. Y oremos pidiendo que las personas que tienen que vivir aquí sean guiadas, sean atraídas hacia acá y que tenga una convicción de que no tiene que estar ahí, no lo acepta. Entonces, llegaron personas y a algunas les dijo no, y a algunas les dijo, y a una les dijo sí. No sé qué habrá pasado, pero yo le dije, bueno, esa es tu tarea. Tú vas a tener la convicción, tú eres el dueño en la casa. ¿Okay? Yo me pongo de acuerdo, pero esa parte la tienes que trabajar tú. ¿Okay? Yo no le puedo decir a la gente, mira, tienes que decirle a esa persona que vaya a vivir a tu casa, que la rente. Porque ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy tomando la función del Espíritu Santo. Si consagramos esa situación al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le diera la convicción a él, ¿por qué tengo que decirle yo quién tiene que ir a vivir a su casa? ¿Se fija? Entonces es él el que tiene que decidir. Y él va a aprender a ser guiado por el Espíritu Santo y va a ser beneficiado con eso. Muchas veces nosotros sabemos y decimos, no, esa persona no es. ¿Pero qué tenemos que hacer? Orar. Pero no tomar la función del Espíritu Santo. ¿No? Ok.
Entonces, vamos a Lucas 22:39. Y dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es una oración que algunos no comprenden y a algunos les causa escalofríos. ¿Cómo el Señor Jesucristo, que venía a morir por nosotros, la gente se pregunta, le dice a Dios si era su voluntad o no era su voluntad? ¿Qué pasará eso? Porque el Señor Jesucristo vino como hombre ungido, se despojó de su deidad y vino como hijo de Dios a la tierra. Entonces él tuvo que aprender, dice la palabra que él tuvo que aprender obediencia. Él no es que hubiese sido desobediente, sino que tenía el Espíritu Santo de él desde el vientre de su madre. Ya él no venía con la simiente de pecado, él era 100% santo. Pero hay cosas que tuvo que aprender. Era, Señor, ¿es hoy día? Señor, estoy triste. Imagínense que él le hablaba a los discípulos y les decía, mire, va a pasar esto, me van a tomar, me van a llevar, me van a golpear, voy a morir. Él sabía lo que venía, pero él no sabía los detalles. Hay cosas que el Padre sí le había mostrado, pero hay cosas que el Padre no le había mostrado. Entonces, él tuvo que someterse y decir, ok, si es tu voluntad, Padre, que sea así, ok, yo me someto. Y se sometió hasta la muerte. Y muerte de cruz, quiere decir que era lo peor que había en ese tiempo. De maldición. Entonces, en esta oración él consagra la voluntad del Padre para su vida. Padre, que se haga tu voluntad. Yo me someto. Amén. La voluntad de Dios está en la palabra. Si usted no sabe cosas generales, estudie la palabra. La palabra dice que cuál es su promesa, cuál es su pacto, cuáles son sus bendiciones, qué es lo que Cristo vino a hacer por usted, qué le corresponde a usted, cuál es la plenitud de la bendición para usted, cómo hacerlo. Eso es la palabra, no son cosas que nosotros hemos inventado. Si usted lee a conciencia y guiado por el Espíritu Santo, desde Mateo hasta Apocalipsis, usted va a comprender cómo funciona esto. Y no son muchos capítulos, no son muchas páginas. Lo que pasa es que las personas han racionalizado y hecho un sistema que no existe. Entonces, si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, estudie, busque, vea nuestro sitio, las grabaciones, y comienza a ser renovado en cada área de su vida. Recuerde, Juan 10:10, ese es el eje, ¿ya? Jesucristo nos trajo vida y abundancia. Más el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Ese no es Cristo. Entonces, cualquier cosa que se aleje de eso, usted ya sabe de quién viene. Entonces, conociendo la voluntad de Dios y no sabiendo la particularidad para cada situación, yo consagro. Ok, Señor, no sé cuál es el auto que tengo que comprar. O no sé cuándo hacerlo.
o cómo hacerlo. Pregúntale al Señor, si Él tiene respuesta para todo. Y eso es lo que tenemos que comprender, que el amor de Dios es tan maravilloso que quiere que estemos bien en todas las áreas, no tiene áreas reservadas. Y dejarlo obrar en cada área de nuestra vida es lo mejor que puede pasar. Amén.